Muy bien, buenas noches a todos. Es una alegría estar compartiendo otra vez con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Doy la bienvenida a todos los que están, todos los que nos visitan, los que nos están siguiendo la transmisión. Y bueno, especialmente doy la bienvenida a Andrés Merladet, que hace tiempo que está amenazando con venir, pero hoy vino, bueno. Y lo menciono especialmente porque Andrés venía hace años, no voy a decir cuánto porque no me acuerdo, y aparte porque hace sentir viejo. Pero bueno, hace unos cuantos. Pero lo menciono sobre todo porque Andrés enganchó la transmisión de la reunión el día que estábamos hablando de la primera charla de estas tres que quise tener con ustedes sobre el libro de Ruth, ¿no? Más bien sobre la historia de Noemí, que está ahí como un personaje secundario en el libro de Ruth. Y hoy vamos a tener la tercera y la última de este estudio o de estas reflexiones que tienen que ver con esta señora que fue un canal de bendición para otros, para personas que estaban a su alrededor. Veíamos en esa primera charla que Dios es bueno, Dios es la fuente de todo bien, dice la palabra, pero que nosotros estamos llamados a ser un canal para que esa bendición de Dios se pueda transmitir hacia los demás. En la vida de Noemí podemos ver algunas de esas cosas, ¿no? A pesar de los errores que tuvo, ella supo que debía regresar. Había tomado malas decisiones en su vida. Con su familia habían emigrado, se habían ido de la tierra prometida, donde Dios los había colocado, a probar suerte en un lugar extranjero, a ver si mejoraba la cosa económicamente. Pero no solo no mejoró, bueno, no sabemos eso porque la Biblia no lo dice, pero sí lo que pasó fue que su esposo falleció, sus hijos también murieron tempranamente y quedó viuda, y también sus nueras quedaron viudas, así que ella decidió regresar a la tierra prometida, ¿no? Decidió regresar al lugar de donde no tenía que haberse ido, podríamos pensar. Y ahí estuvimos pensando en la importancia de reconocer el error, de reaccionar a tiempo y de recalcular para comenzar un nuevo rumbo. Pero también estuvimos viendo que si bien el Señor nos recibe cuando volvemos, y que las puertas de la casa siempre están abiertas, los errores el Señor los olvida, pero las consecuencias de las cosas que uno hizo no desaparecen. A veces uno toma malas decisiones que generan consecuencias que permanecen en el tiempo. Y la vida de Noemí también pasó por esa etapa. Y ella tuvo que volver a una tierra en la indigencia, en la indefensión. Ya no tenía sus propiedades, ya no tenía gente que la pudiera sostener, así que tuvieron que volver a vivir prácticamente de la misericordia y de la generosidad de los vecinos, de las personas que conocían antes. Pero ella no se achicó y dijo, quiero resistir. Y permaneció en ese camino que había tomado, en ese camino de retorno, volvió a vivir confiando en Dios, dependiendo de su gracia. Y aprovechó una ley que existía en Israel, que era la que permitía a las personas sin otros recursos juntar espigas sueltas que quedaban en los campos en los tiempos de la siega, y con eso poder alimentarse y comer, ¿no? Y ahí vimos también cómo fue parte importante Ruth, que era más joven y era la que hizo el trabajo, pero sin duda lo hizo siguiendo el consejo y la instrucción de Noemí. Y hoy vamos a ver la tercera parte, pero esta no es este QR, ¿se acuerdan que para acordarnos usábamos esta expresión QR? No son palabras de Noemí, sino son palabras de Dios, porque Noemí dijo, quiero regresar, quiero resistir, pero Dios dice ahora, quiero restaurar. Y vamos a ir a mirar también en el libro de Ruth, en el capítulo 4, y ahora vamos a leer unos versículos ahí, pero pensaba en esta palabra restaurar, que quiere decir cuando alguien vuelve o hace volver algún objeto a su estado original. No sé si han visto que ahora están de moda algunos programas en la televisión o los pueden ver en internet de las personas que se dedican a restaurar cosas, ¿no? Restauran relojes o restauran muebles o restauran autos, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona va a un lugar porque sabe que ahí hay un auto abandonado,
lo tienen en un galpón hace 40 años, sin prenderlo, cubierto de polvo, que tiene bichos adentro. Y bueno, el hombre lo compra, lo carga en una zorra y se lo lleva al taller, ¿no? Y ahí en el taller empieza todo un proceso de desarme, de limpieza, de exóxido. Y es un montón de tiempo y un montón de recursos. Y a veces hay que construir las piezas porque ya los modelos no existen más, los repuestos. Sin embargo, el restaurador sigue trabajando en eso porque sabe que atrás de todo ese óxido y de todo ese polvo y de todo eso que no funciona, hay un modelo, ¿no? Un modelo clásico que vale mucho. Y cuando el trabajo termina, el vehículo tiene más valor incluso que cuando se lanzó al mercado, porque es una restauración de algo clásico. Y saben, la Biblia nos dice que Dios hace lo mismo con nosotros. Dios es un restaurador por excelencia. Dios creó al hombre y a la mujer, hizo al ser humano, lo hizo perfecto, ¿no? En la creación, lo podemos leer en Génesis capítulo 1, hizo toda esta creación que disfrutamos y nos maravilla, y como un broche de oro creó al hombre y después de la costilla del hombre creó a la mujer, perfecto a su imagen y semejanza. Pero el pecado terminó arruinando lo que Dios había creado, ¿no? Las decisiones que el hombre y la mujer tomaron en su libertad destruyeron esa imagen, esa semejanza, la arruinaron y también interrumpieron la relación del hombre con el Creador. Pero la Biblia nos dice que Dios buscó al hombre para restaurar esa relación. Y un poco de eso vamos a tratar de aprender a través de la historia de Noemí, ¿no? Y ver cómo, de la forma que Dios trabajó con Noemí, restaurándola a ella, nos quiere restaurar a nosotros. Vamos a ver que Dios, en primer lugar, restituye la posición de Noemí. Decíamos, Noemí era una mujer que con su familia, tiempo atrás, había decidido ir a vivirse a otro lugar. Y para hacer eso habían tenido que vender su heredad. Saben que en Israel todas las tribus, excepto la tribu de Leví, tenían una porción de tierra que les había sido dada por Dios a cada familia, ¿no? Dios les había dado una herencia a cada uno. Y Dios había dicho, la tierra no es de ustedes, la tienen que transmitir a sus descendientes. Pero ellos, en esa decisión que habían tomado, habían dejado atrás esas cosas que Dios les había dado y se habían marchado. Cuando volvieron, como decíamos, no tenían eso, así que era toda una odisea poder tener sustento. Pero Dios también permitió que volvieran a tener aquello que habían perdido, ¿no? Dios restauró su posición. Y vamos a leer el capítulo 4, versículos 1 al 10. Vos, empieza con, que no es voz de la película de los dibujitos, sino vos, un pariente de Noemí, de Ruth, de la familia de Noemí, de Elcana, que ya apareció en el capítulo anterior y comentamos algo, pero ahora vamos a recordar algo más. Dice, vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y después de ti, después de ti. Y él respondió, yo redimiré, dijo el pariente del fulano. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel.
Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Keilión y Maalión. Y también que tomo por mujer a Ruth la moabita, mujer de Maalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Así que esta historia requiere un poco de contexto y de explicación, porque no es algo que nosotros en nuestra mentalidad occidental nos resulte fácil entender. Están hablando de una práctica, de una cosa que estaba establecida en la ley de Moisés, que se llamaba la redención, la posibilidad de redimir a una persona o a una tierra. Como le decía, la heredad de alguien era su posesión, y cuando alguien la perdía por alguna razón, a veces porque le iba mal en los negocios y se fundía, digamos así, el negocio, no podía producir más y tenía muchas deudas, entonces podía vender esa tierra. A veces las personas llegaban a venderse a sí mismas y trabajaban como esclavo, como siervo para otra persona. Pero la ley establecía que había una forma de recuperar la libertad o recuperar esa tierra que se había perdido por esa situación, que se llamaba la redención, y está establecido en Levítico capítulo 25. Les voy a leer un pedacito nomás, y dice así, Levítico 25, 23: cuando tu hermano empobreciere, otro israelita empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. La idea era que la tierra no se vendiera para siempre, sino que retornara a la persona que lo había recibido, a la familia que lo había recibido, porque eso pasaba de padres a hijos. Así que la persona que redimía, que ejercía esta opción, un pariente que estaba en mejor posición económica, compraba lo que la otra persona había tenido que vender y se lo devolvía, ¿no? Se lo restituía a la persona que había tenido que venderlo por una situación determinada. En este caso, por toda la situación de la familia de Noemí, que se habían ido, y aparte el esposo y los dos varones, los hijos varones, habían muerto. Así que este hombre, Booz, que era un hombre de dinero, que aparte había conocido a Ruth y que había quedado muy impactado con las actitudes de Noemí, de Ruth, por su lealtad hacia su suegra, y bueno, seguro que habrá intervenido también el aspecto físico de Noemí, aunque la Biblia no nos dice nada de eso, podemos pensar que así era, y él quería redimir a Noemí, comprar las tierras que habían sido de ellas, devolvérselas, pero además también tenía que casarse con Ruth. Esto ya es más difícil de entender, pero también tiene que ver con ese mandamiento de la ley que decía que un hermano o un familiar tenía que tener hijos de su nuera para que no se perdiera el nombre de una determinada familia. Eso ya es un poco más lejos de nuestra cultura, pero bueno, era la historia, así fue. Entonces, por eso le dice Booz a este hombre, que era un pariente más cercano que él, que si compraba la tierra, también tenía que casarse con Ruth. Pues ya eso no le gustó tanto. La tierra se ve que era buena, le venía bien el negocio, pero no quería casarse con la moabita. Dice, no, eso capaz que perjudica mi herencia, ya tengo que repartir entre más personas. Así que redimí Booz. Y Booz, redimí Booz, con B corta, y Booz dijo, yo redimiré. Se sacó el zapato, bueno, todo eso que leímos, se quedó con la tierra, la restituyó a Noemí y se casó con Ruth la moabita. Y una de las primeras cosas que podemos encontrar acá es esta restauración de la posición de una persona. Porque no era una simple transacción inmobiliaria, ahí no era solamente ser dueño o no de un campo, era volver a ser parte del pueblo de Dios. Porque la pertenencia al pueblo de Dios también se manifestaba por la cuestión física y tangible de tener una tierra ahí en el lugar donde Dios había dado a su pueblo, ¿no? Ahora,
pienso en lo que eso nos enseña a nosotros, ¿no? Una historia que pasó hace cientos, miles de años, pero que ahora nos habla a nosotros, porque es una figura de lo que Jesucristo hace con cada uno de nosotros, ¿no? La Biblia nos muestra que esta imagen, esta ilustración del pariente redentor tiene que ver con Jesús. Jesús es nuestro pariente redentor. Es aquel que nos rescató y nos compró para devolver nuestra posición. Nosotros éramos creados por Dios, teníamos una relación con el Creador, pero por nuestros pecados esa relación se rompió. Y la Biblia dice que todos los seres humanos somos culpables delante de Dios. No hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo, citando al salmista. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Ni siquiera nos interesa buscar a Dios. Pero Dios nos buscó a nosotros. Dios nos buscó a nosotros. El Señor Jesucristo vino a este mundo, como cantábamos en una de las canciones, se hizo un ser humano, ¿no? Se encarnó. Dentro de pocos días vamos a pensar en la Navidad. Y es eso, Dios, el Dios de la gloria, naciendo en un comedero de animales para comenzar su camino en esta tierra con el objetivo de dar su vida en la cruz y de morir por cada uno de nosotros. Para que con esa muerte, con ese sacrificio de un inocente en lugar de los pecadores, nosotros podamos recuperar nuestra posición de hijos de Dios, ¿no? Nos habíamos ido, habíamos defraudado al Señor, nos habíamos hecho sus enemigos, pero el Señor nos redimió, nos compró al precio de su sangre y nos devuelve nuestra posición en la casa y en la familia de Dios. Dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios nos salvó, Dios nos redimió. Dice, de nuestra vida vacía y sin sentido, que se encaminaba a la condenación eterna. No pagó un precio calculable en moneda corriente, ni en plata, ni en oro, ni en nada así, sino que fue el precio de su vida. La sangre nos habla de vida, ¿no? La vida del Hijo de Dios puesta en lugar de nuestra vida, para que nosotros podamos recuperar nuestra posición. Y capaz que hay alguien acá que todavía anda por ahí, ¿no? Que todavía no tiene restaurada su relación con Dios, está condenado, está expuesto al infierno, a una eternidad sin Dios, dice la Escritura, sin Cristo, sin esperanza. Pero hay una posibilidad de volver a restaurar esa comunión con Dios, no por cosas que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios hizo en la obra de la cruz, enviando a Jesucristo a morir por nosotros, ¿no? Aquellos que creen en Jesús como Salvador personal son restaurados a la posición de hijos de Dios. Las razones de nuestra enemistad, el pecado que nos separa del Padre, son quitados y dice la Escritura, son olvidados, echados a lo profundo de la mar, y el Señor nunca más tiene necesidad o va a acordarse de eso. Así que Dios nos salva por medio de Jesús y permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no solamente nos devuelve nuestra posición, sino que como hacía el Redentor con la viuda, nos ayuda a persistir en este mundo en el que vivimos, ¿no? El Redentor compraba, pero también se hacía cargo de la viuda para que ella ya no tuviera que padecer ninguna necesidad. Y el Señor Jesús hace eso con nosotros. Nos salva, nos rescata de esa condenación en la que estábamos, pero también nos da todas las cosas que necesitamos para que nuestra experiencia de vida cristiana sea disfrutable y sea fructífera. Todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y también el Redentor nos asegura una herencia, ¿eh? Así como el Redentor de Noemí le devolvió la heredad a la viuda que le había perdido, el Señor nos devuelve una herencia, que se disfruta en esta tierra, pero que también tiene algo para el porvenir. Leo otra vez en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, quiere decir, que está reservada en los cielos para vosotros, ¿no? Los que habéis creído. Así que el Señor, lo primero que hace cuando nos restaura es restituir nuestra posición de hijos amados que habíamos perdido por el pecado, pero cuando creemos en Él como Salvador personal, nos devuelve la relación con el Padre y podemos disfrutar de su presencia, de su herencia y de la esperanza que nos da con eso. En primer lugar, entonces, restituye nuestra posición. Pero en segundo lugar, también el Redentor remedia el corazón. Y vamos a ver que lo que hizo Booz con Noemí y con Ruth no solamente fue solucionar el problema económico que ellas tenían. Ellos tenían un problema económico real, tenían que andar juntando espiguita por espiguita para poder comer. Y ahora que eran miembros de la familia de Booz, que era un hombre de posición económica mucho más holgada, ya no tenían que preocuparse por eso. Pero los problemas o los daños que las malas decisiones habían causado en Noemí no era solamente haber perdido una heredad, no era solamente que les había ido mal económicamente, sino que había heridas en su corazón que el Redentor también tiene que curar. Miren lo que dice el versículo 13 de Ruth capítulo 4. Booz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, si tuvo con ella un hijo. Dice, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de valor más para ti que 7 hijos. Y me gustaban esas palabras que le decían las amigas de Noemí a esta señora, ¿no? Este niño va a ser un restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez. Porque la tragedia había visitado su vida. Y todo lo que ella había sufrido le había puesto en una situación de tanta amargura que incluso ella decía, no me llamen más Noemí. El nombre Noemí significa placentera. Y ella dice, no me digan más así, llámenme Mara, que Mara quiere decir amarga, como una forma de expresar delante de otros las profundas heridas que tenía en su corazón. Ella, dice en el capítulo 1, se fue llena, pero volvió vacía. Y ya sentía dentro de su corazón que era muy poco lo que podía dar a otras personas. Las cuñadas, las nueras se dice, Noemí y Orfa, la querían seguir, querían irse con ella. Dice, no vengan conmigo, yo no tengo nada para darle. No tengo nada para darme. No tengo marido, y si hoy tuviera marido, ¿qué van a esperar a que los hijos que tenga crezcan y casarse con ella? No tengo nada para hacer, no tengo nada para dar, mi vida está absolutamente arruinada. Ruth, impactado por el carácter de Noemí, por el testimonio de ella, dijo, no, yo voy a ir contigo, voy a vivir donde vos vivas, me voy a morir donde vos te mueras, y yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Pero en el corazón de Noemí había mucho dolor. Pero las heridas del corazón de Noemí también iban a ser sanadas. Y la amargura por las pérdidas que había sufrido se iban a cambiar por alegría, ¿no? La tristeza de la muerte de su familia, de su esposo, de sus hijos, se cambiaba por la sonrisa de un bebé que ella podía ahora tener en sus brazos, ¿no? Que es una tremenda figura de bendición, una abuela con un nieto, ¿eh? Si eso es hermoso de ver hoy, ¿no? Con nuestra cultura, imaginen en aquella cultura donde tener hijos y tener una descendencia era tan importante. Dios estaba curando las heridas del corazón de Noemí. Y como decía, lo hermoso es que Dios también hace eso con nosotros. Dios no solo nos restaura nuestra posición espiritual y nos devuelve a la condición de hijos de Dios y a poder tener una relación personal con Él, sino que también quiere que las heridas de nuestro corazón también puedan ser sanadas. Hay consecuencias que van a permanecer, como ya decíamos al principio. No es un reseteo y arranco de cero, ¿no? Noemí había perdido su familia y había perdido cosas que con el tiempo que ya no iba a poder recuperar, pero Dios está sanando su corazón
está sanando su alma, está restaurando la vida para que la pueda volver a disfrutar. Hay una ilustración que creo que nos puede explicar o ayudar a entender esto, que me cuesta explicar en Lucas capítulo 15, que es la conocida parábola del hijo pródigo, ¿no? Creo que todos han escuchado alguna vez o han leído este pasaje precioso en Lucas capítulo 15. Es un hijo que tiene una familia también acomodada económicamente, pero un día quiere su parte de la herencia para disfrutar de la vida. Así que el padre reparte la herencia entre sus hijos y este hijo menor se va lejos, disfruta de la vida hasta que se le acaba la plata y después tiene que empezar a hacer changuita hasta que termina en la más profunda miseria, pasando hambre, cuidando cerdos, y entonces dice: ¿cuántos peones, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Así que se va a la casa del padre y le pide perdón y tiene todo un discurso preparado. Y el padre, cuando lo recibe, le da un abrazo y le dice que él vuelve a la casa no como un peón, como el hijo quería que lo recibieran, sino como hijo, ¿no? Su lugar restaura su posición de hijo. Pero antes de disfrutar de la fiesta, ¿no?, hay algunos cambios que tiene que hacer. Y dice Lucas capítulo 15, versículo 22, el padre dijo a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice el texto. Pero antes de ese regocijo, antes de poder disfrutar de las cosas que traía la restitución de la posición, había que sanar las cosas de su corazón. Y yo lo comparo con este cambio de ropa del hijo, ¿no?, que vendría con su ropa de trabajo de un chiquero, con su calzado desgastado, el anillo seguramente hacía rato que lo había vendido, pero ahora para estar en la casa del padre tenía que recuperar todas esas cosas que sus decisiones equivocadas le habían ido sacando, que había perdido. Y yo asocio eso con la restauración del corazón, con la sanidad de las oraciones, con sentir el perdón de Dios para nuestra vida. Porque la Biblia dice que cuando Dios perdona, lo mencionaba recién, quita de nosotros toda nuestra maldad, nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, pero a veces nosotros sí nos acordamos. Y sabemos que Dios nos perdonó, pero nos cuesta sentirnos perdonados. Y a veces esa carga de culpa que llevamos en nuestro corazón nos impide disfrutar de todas las cosas que Dios preparó para nosotros. Y está la mesa servida y está la bendición, pero nosotros todavía no tenemos nuestro corazón sanado. Dios, cuando nos restaura, quiere también quitar nuestras lágrimas. A veces hay lágrimas que se derraman por situaciones de la vida, porque hay dolor, por pérdidas, por situaciones difíciles, por problemas familiares, un montón de cosas. Otras veces son por mala decisión y lloramos porque nos equivocamos. Pero el Señor quiere restaurar. Quizás te sientes abrumado por la culpa de tus pecados, ¿no? Si aún no eres un hijo de Dios, tienes que saber que Jesús pagó en la cruz para que no tengas que cargar con eso. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Jesús para que te perdone y restaure tu comunión con Dios. Si ya eres un hijo de Dios, tienes que saber que Jesús pagó en la cruz para que ya no tengas que cargar con tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Jesús para que Él te perdone y restaure tu comunión con Dios. Y la iglesia, los hermanos, también tenemos que ayudar en ese proceso de restauración, porque la Escritura dice que el espiritual, ¿no?, la persona que está cerca de Dios, que conoce a Dios, que quiere el bien de su hermano, es aquel que es capaz de ayudar a restaurar, a levantar al que se ha caído. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, la restauración que como pueblo tenemos que ayudar a lograr en la persona que se apartó, que cometió un pecado, que se alejó de Dios, no es una palmada en la espalda que dice acá no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, sino que es un proceso que implica
que la persona que cometió una falta tiene que reconocer primero qué fue lo que hizo mal y comprometerse en un cambio de conducta, porque la gracia del arrepentimiento es no seguir por el mismo camino. Pero nosotros tenemos que, o los espirituales, ayudarlo, ¿no?, a levantarse, a recibirlo en la comunión y a apoyarlo para que pueda seguir por el camino que Dios trazó para él. No juzgar, no condenar, no apartarse, sino con humildad, con mansedumbre, considerándote a ti mismo y sabiendo que vos no estás mejor que él, solo por la gracia de Dios él pueda seguir adelante, ¿no?, ayudándonos a perdonar y tratarnos como Cristo nos trató. Hay una historia también tremenda de lo que significa restaurar, que no la podemos ver porque no tenemos tiempo, pero es la historia de David, el rey de Israel, con uno de los hijos o un nieto de Saúl, que había sido un enemigo suyo de toda la vida, ¿no? Y ahí hay un ejemplo precioso de restauración y de perdón que pueden leer si quieren después en 2 Samuel capítulo 9, pero no lo vamos a ver ahora. Vos, como pariente redentor, restituyó a Noemí su posición, colaboró para remediar su corazón, para sanar las heridas del alma y también para renovar su esperanza. Miren lo que dice Ruth capítulo 4, versículo 16. Dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso sobre su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Un aya, dice que fue su aya. Un aya es una persona que se encargaba del cuidado y la educación de los niños en algunas familias que tenían posición. Leí capítulo 4, versículo 16 y 17. Otras versiones dicen que Noemí se encargó de cuidarlo como si fuera su propio hijo. Y este es un detalle interesante, ¿no? Porque hace un rato decía que cuando Noemí regresó pensó que ya no tenía más nada que hacer, que su vida útil se había terminado, que ya su vida se había estropeado de tal forma que lo único que le quedaba, como decía aquella película argentina, era esperar la carroza. Sin embargo, cuando el Señor la restauró, no solo recibió su posición, su herencia, no solo sanó su corazón de ver que su familia había sido preservada por aquel hijo que había nacido, sino que ahora tenía una tarea para cumplir. Tenía que criar a su nieto. Y miren qué importante esto, porque ella era una persona que conocía a Dios, ¿eh? Su testimonio había impactado a Ruth, que se había querido venir con ella. Pero Ruth conocía de Dios, pero seguramente no conocía tanto. Era una persona que había crecido en otro contexto, en otra cultura, hasta en otra religión. Y se había colocado bajo las alas del Dios de Israel. Pero la que tenía conocimiento de Dios era Noemí. Y Noemí fue la que se encargó de educar a Obed. Dice el texto, ¿no? Obed fue el padre de Isaí, y a Isaí fue el papá de David. Así que esta mujer colaboró en el forjar la vida y el carácter de la familia del rey más importante de Israel. Ellos estaban viviendo en un contexto donde la palabra de Dios prácticamente no existía, ¿no? Si uno puede leer el libro de los jueces, que es contemporáneo a esta historia, y los primeros capítulos de Samuel, y vamos a ver ahí que la situación espiritual de Israel era calamitosa. No había un liderazgo sólido, unos jueces que establecieran la conducta del pueblo, no había sacerdotes que enseñaran la palabra, así que lo que ellos fueron aprendiendo era mediante la transmisión de algunas familias que mantenían vivas las cosas que Dios había hecho, la ley de Dios, lo que sabían. Y no lo dice la Biblia, capaz que es un pire ahí, como se dice ahora, medio mío, pero me parece que Noemí tuvo mucho que ver en este hombre Obed, que nació ahí. No sabemos mucho de Obed, pero fue el papá de Isaí, el abuelo de David, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios. Y me gusta pensar que ese tiempo ahí, en las rodillas de la abuela, fueron vitales para que David pudiera ser lo que terminó siendo.
Y quiero también decir que Dios también hace lo mismo con nosotros. No hay vidas arruinadas para Dios, ¿no? Puede ser que algunas cosas que hayamos hecho terminen limitando algunas cosas que podamos hacer, pero el Señor quiere tomar nuestra vida y quiere restaurar no solo nuestra posición, no solo nuestro corazón, sino también darnos esperanza de volver a ser personas útiles para Dios y para su pueblo y para las personas que están a nuestro alrededor, como fue Noemí. Dios restaura nuestra vida. Y como hizo con Noemí y como hizo con Obed, y como hace con muchas personas a lo largo de la Biblia, Dios quiere darnos un papel que jugar en su iglesia, en su historia. Algunos son roles más rutilantes, otros capaz más de bajo perfil, pero todos están eslabonados en esa cosa que Dios quiere hacer con nosotros. Noemí también tuvo mucho que ver en que Ruth formara parte de la línea de ascendencia o de genealogía de Jesucristo. Ustedes saben que en el Evangelio de Mateo hay una genealogía de Jesucristo que se traza quiénes fueron todos los antecedentes históricos de Jesús hasta llegar a Abraham. Y es una genealogía un poco diferente de las de la época porque incluye algunas mujeres. Saben que en la genealogía de aquel tiempo normalmente se ponía el nombre del padre, ¿no? Fulano tuvo como hijo Mengano, y las mujeres no quedaban registradas. Pero Mateo, contraviniendo esa costumbre, incluye algunas mujeres ahí, en la historia. Y las mujeres que incluye son interesantes. Porque ahí está Tamar, está Rahab, está Ruth, está Betsabé, y bueno, después está María, obviamente, que fue su madre. Pero estas 3, 4 mujeres que se mencionan antes, además de que tienen una vida un poco turbia y hay algunas cosas en el pasado ahí que no son de lo más noble que se puede hacer, como la vida de muchos hombres que están ahí, tampoco, tenían una particularidad. No eran israelitas, no eran israelitas. Ni Tamar, ni Rahab, ni Ruth, ni Betsabé, que fue la mamá de Salomón, eran del pueblo de Israel. Así que Dios estaba cumpliendo con esa situación una promesa que le había hecho primero a Abraham y después también a David, ¿no? Porque Abraham le había dicho que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. El Mesías que iba a venir, el Salvador que iba a venir de su descendencia, no era solo para los judíos, era para todos. Y en la descendencia de Jesucristo ya se estaba viendo eso, ¿no? Como el Señor utilizó a algunas personas que no eran de su pueblo para traer al Redentor del mundo a la tierra, ¿no? Y Noemí influyó en que Ruth pudiera estar ahí, cumpliendo o siendo parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios usa personas, instrumentos imperfectos para hacer una obra perfecta, que es lo que se está haciendo. Yo no sé tu corazón, capaz que vos también pensás que el Señor ya no puede hacer nada contigo. Capaz que porque sos muy joven, o porque sos muy viejo, o porque tu vida ya tuvo demasiados fracasos. Pero la Biblia dice que Dios puede usarnos. Cantábamos una canción antes de que subiera yo acá, que Dios quiere hacer con nosotros vasos nuevos. Una canción que está inspirada en un pasaje de la palabra de Dios, de la profecía de Jeremías, porque Dios manda al profeta al taller del alfarero, ¿no? Del que hace las cosas con cerámica, con barro. Y el hombre estaba trabajando en la rueda haciendo una vasija, un florero. Pero dice que metió, no sé, de repente la vasija se estropeó, se rompió ahí. Vieron cómo es eso, empezó a salir el barro para todos lados. Y dice que el alfarero recogió el material que se había desbaratado y lo usó para hacer una nueva vasija. Y le dijo al profeta, esto es lo que yo quiero hacer con la casa de Israel, hacer de nuevo lo que se estropeó. No hay personas que delante de Dios puedan seguir, haber tomado decisiones que lo alejaran de Él y que no puedan volver y que no puedan recuperar una sanidad emocional y que no puedan volver a ser útiles para el Señor. Si alguien estuvo en oposición a Dios, si alguien intentó destruir la iglesia, si alguien intentó acabar con el cristianismo, ese fue el apóstol Pablo. Y Pablo dice esto, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio,
habiendo sido yo antes blasfemo, quiere decir que insultaba a Dios, no era solamente que decía malas palabras, era que hablaba contra Dios, blasfemo, perseguidor de los creyentes e injuriador, ¿no? Hablaba falsamente para juzgar a las personas, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, ¿no? Y Pablo dice, yo que era el peor de los pecadores y fui restaurado, fui rescatado y fue puesto en el ministerio. El peor de los pecadores quiere decir que cualquiera puede disfrutar de la misma experiencia. Dios es sabio y soberano y Dios quiere restaurar tu vida, restituirte tu posición. Si todavía no sos un hijo de Dios, Dios quiere que puedas volver a tener una comunión con Él como antes de ser pecador, antes de que nuestros primeros padres pecaran. Si tu corazón está lastimado por algunas decisiones que tomaste, o por algunas situaciones que te pasaron, Dios también puede curar ese corazón, remediarlo, y quiere traerte una esperanza de un futuro que pueda ser un futuro provechoso, un futuro de bendición para las personas que están a tu alrededor. Noemí empezó con una decisión sencilla, dijo, quiero regresar. Estaba lejos de Dios, pero ella dijo, yo quiero volver a estar cerca de Dios. Después dijo, yo quiero resistir, quiero enfrentarme a las consecuencias de mi decisión. No puedo pensar que todo va a pasar así nomás. Pero ella perseveró y salió adelante. Y el Señor dijo, bueno, yo quiero restaurar tu vida. Y quiero devolverte tu posición. Quiero curar tu corazón. Y quiero devolverte la esperanza. Hermanos, nosotros tenemos el mismo Dios de Noemí. Y ese mismo Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Capaz que uno piensa, yo no estoy tan mal, ¿eh? Pero si examinamos nuestro corazón, seguramente hay muchas cosas que Dios quiere cambiar, quiere restaurar o quiere renovar para hacer de nuevo todas las cosas y que todos podamos disfrutar de una vida abundante en su presencia. Dios nos invita a regresar a Él, a resistir en Él y también a dejarnos restaurar por Él. Que Dios bendiga su palabra.